Formado el oído externo por el pabellón auricular. Simplemente es una parábola que captura las ondas sonoras. Ese pabellón auricular tiene algunos componentes, voy a decirles unos poquitos. El borde acá en la base, más anterior, fíjense hacia dónde está orientado el pelo para evitar que se llene de contenidos, basura, etcétera, polvo. Entonces, esta partecita, este bordecito es el trago. Aquí abajo, antitrago. ¿Sí? Nosotros también lo tenemos, por eso me puse en el trabajo de buscarles un oído de humano también para que comparan. Hélix, con H y termina en X. Hélix. Cartílago conchal, ¿no es cierto? Noten que si yo quitara la piel, aquí quedaría un cartílago. Es muy duro. Un cartílago en forma de escudo al revés, es como una tapa invertida, ¿no es cierto? Y se le llama el cartílago escutiforme. ¿Qué llevamos de cartílagos? Llevamos el cartílago conchal, que tiene trago, antitrago, hélix, ¿no es cierto? Vemos que presenta unos laberintos, y eso varía de esos laberintos según la especie. No voy a preguntarlos, no me interesa ahorita esas situaciones. Vemos la escotadura intertrágica. Ahora, este cartílago escutiforme que vemos que es como una copa al revés, es el que fija a los músculos extrínsecos del globo ocular. Y dependiendo de la especie, varía el número de músculos que mueven a cada oreja. En el humano han visto que se ha ido perdiendo la función. Muy pocos humanos tienen la posibilidad aún de mover el pabellón auricular. Ya muchos de nosotros no podemos hacerlo. Más o menos son entre 8 hasta 12 o más músculos que mueven el pabellón auricular dependiendo de la especie. Se insertan, les repito, en el cartílago escutiforme. Demos la vuelta y vamos a encontrar otro anillo, otro cartílago en forma de anillo, y se le llama el cartílago anular. Justamente es el que va a encajar, para llevar la onda sonora, encaja acá en el meato acústico externo, que saben que es una parte del hueso temporal, es un accidente óseo no articular de ese hueso. ¿Sí? Ahora, el oído externo pues presenta un conducto auditivo que es todo el tramo que recorre la onda sonora desde el pabellón, ¿no es cierto?, hasta este cartílago anular y el meato acústico externo. Ese es el conducto auditivo externo. Se menciona y sabemos que hay glándulas ceruminosas y hay pilosidades para proteger entrada de cuerpos extraños y otros agentes al oído, ¿no es cierto? Entonces ese cerumen hasta cierto punto es sano. Esas pilosidades hasta cierto punto es sano, ¿sí? Pero obviamente, dependiendo de los cruces que hacen, pues fíjense, los Cocker Spaniel, etcétera, van a tener una otitis tremenda porque el pelo ya es demasiado y acumula demasiado mugre. Dejemos el oído externo. Vámonos al oído medio y al oído interno. Para encontrar el oído medio y el oído interno, debemos buscar ya en los huesos a la bulla timpánica. Pertenece al hueso temporal. La bulla timpánica, cuando la rompemos, porque es una burbuja de hueso, cuando la rompemos va a presentar, permítanme esto de allá, ya estoy cambiando cojo, va a presentar lo que es el oído medio y el oído interno. Entonces, buscaré después, ya para un futuro, ahorita me cogieron de sorpresa con estos cursos, para un futuro les voy a conseguir la cavidad timpánica. La cavidad timpánica es donde se aloja un anillo timpánico que presenta una membrana que se mueve, que vibra, y se le llama tímpano o membrana timpánica. Resulta que ahí es donde empieza el oído medio. Adentro del oído medio aparece la cadena de huesecillos. Aquí ven los huesos de una vaca adulta, vean el tamaño que tienen, son muy pequeños: martillo, yunque, lenticular y estribo. 4, ¿no es cierto? Normalmente los libros dicen que son 3, martillo, yunque, estribo. Lo que pasa es que me gusta separar el lenticular, que es parte del estribo. Esto es lenticular, es la parte más estrecha y arriba del estribo. Ahí hay dos músculos, no los voy a preguntar ni siquiera teóricamente, ahorita no me parece oficioso. Son los músculos estapedio y tensor del tímpano. Ustedes han notado que cuando bajamos al nivel del mar, nuestros oídos se tapan. Inmediatamente, por reflejo, nos da por bostezar o abrir la boca o hablar o mascar un chicle. Y la razón es muy simple.
Resulta que todos nosotros y los animales poseemos una comunicación entre el oído medio y la faringe. La faringe es el extremo caudal de la cavidad oral, ¿no es cierto? Y de la nariz. Es un conducto que se llama la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Y gracias a ella el tímpano vuelve a tener normalidad. Resulta lo siguiente, esto es hacia adentro, porque esto es la cavidad donde está el oído medio, así como mi mano. Acá vendrá la onda sonora, golpea con el tímpano. ¿Qué pasa cuando bajo a nivel del mar? La presión atmosférica aumenta, empuja al tímpano hacia adentro y lo comba como un paraguas, deja de vibrar y por eso no escuchamos, ¿no es cierto? La trompa de Eustaquio comunica a esta cavidad timpánica que estoy representando con mi mano, la comunica desde la faringe y entra aire. Así de que está equilibrando la presión atmosférica que entra por el oído de la que entra por la boca y el tímpano vuelve a vibrar. Esa es la función de la trompa de Eustaquio. En la disección para la evaluación número 2, para el segundo parcial, les voy a mostrar que la trompa de Eustaquio de un caballo tiene una dilatación especial que se llama la bolsa gutural. Ya veremos eso. Rompimos la bulla timpánica, vimos los huesitos del oído medio, vimos el tímpano, eso es oído medio. Pasemos ahora a oído interno, esto es oído interno. Entonces vemos que el oído interno, como les escribí en la guía, es como si viera un calamar. Aquí vemos su cuerpo, vemos sus tentáculos, ¿no es cierto? Entonces tiene una porción vestibular con 3 canales semicirculares, dorsal, ventral y lateral, están llenos de líquido. Y acá, esto que parece un caracol, aquí se le hizo un corte para ver el interior, es la porción coclear. La porción vestibular regula el equilibrio, así de que cuando sufrimos del oído vamos a tener vértigos, vamos a perder el equilibrio fácilmente, podemos bajar una escalera e irnos a botes, ¿no es cierto? Eso es síntoma de daño vestibular. Algún canal o los 3 canales estarán afectados. Y la porción coclear se encarga de la audición. Ahí adentro encontraremos unas cilias minúsculas microscópicas que son el órgano de Corti. El órgano de Corti también está bañado por ese líquido endolinfático que presentaban los canales semicirculares. Hay endolinfa y hay perilinfa en ese lugar. Bueno, entonces, cuando cambiamos la postura de nuestra cabeza o de nuestro cuerpo, ¿sí?, estos canales se mueven. Y el líquido que hay adentro, la endolinfa, entonces hacen un barrido sobre las superficies interiores, haciendo un estímulo de cambio de posición. Así informa mi cerebro de que debo volver a recuperar la posición. Acá, en cambio, el órgano de Corti, dependiendo del sonido, va a tener estimulación de algunas de sus receptores para informar al cerebro qué tipo de sonido hubo. Lo mismo, bueno, lo cataloga, sabremos si es música, sabremos si es un estruendo, etc. Entonces, órgano de Corti. Hay unas rampas ahí, rampa vestibular y rampa timpánica. Bueno, no importa, ahorita es imposible verlas, la puedo preguntar teóricamente. ¿Qué pasa entonces en cuanto a inervación? Es decir, nervios que estén trabajando en este lugar. Nervio vestíbulo coclear o estatoacústico, octavo par craneal. Se forma con el nervio vestibular, aquí nos faltaría colocar sus ramitas, por ahí les puse un dibujo donde se ve muy bien. Nervio vestibular, percibiendo los cambios de postura, y nervio coclear, percibiendo sonidos. Se unen los dos para configurar al octavo par craneal.